Buenas noches, les saludo en el amor del Señor, a mis hermanos que se encuentran en nuestro hogar, ¿cierto?, en la casa pastoral, y a mis hermanos que van a escuchar esta aplicación de nuestro Ministerio de la Restauración, y también a aquellos que van a entrar a YouTube, ¿cierto?, y ahí poder escuchar esta predicación. Este día la palabra del Señor se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Amén. Como título dice, el reposo del pueblo de Dios. Quiero darle gracias al Señor por este día hermoso donde Dios ha hablado a nuestras vidas, ¿cierto? El último domingo del año nos ha dado la bendición de poder despedirnos este día, ¿cierto? Y poder bendecirnos como último culto, ¿cierto? A pesar de todo lo que está sucediendo, que hemos podido realizar este día en nuestro hogar. ¿Amén? Esperando que todos mis hermanos también este día estén haciendo culto, ¿cierto? Y que sean un día muy especial y muy hermoso para cada hogar de nuestro ministerio. ¿Amén? Amén. El libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 7 en adelante, como título dice, el reposo del pueblo de Dios. Amén. La de lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y les dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con el tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años, y no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquel que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca y no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros nos ha aún anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Está ahí, cierto, de leer, cierto, y saber que Dios nos está hablando. Amén. Voy a orar para que Dios ocupe mi vida por misericordia, ¿ya? Amén. Padre amado, Dios de los cielos, en esta hora, Señor, nuevamente nos dirigimos delante de su presencia, dándole gracias por todo lo que usted ha hablado en nuestras vidas, Padre mío de los cielos. Amado Dios, por este culto hermoso, Señor, donde sabemos, Señor, que nosotros somos la iglesia, Señor, y hoy día hemos levantado un altar para usted en nuestro hogar, Señor, donde su presencia se ha manifestado, Señor, y usted ha hablado a nuestras vidas, Señor, y le damos gracias, amado Dios, por traer paz, gozo y alegría a nosotros, Señor, en este día tan especial, Señor. Bendiga nuestras vidas, bendiga a aquellos que van a escuchar sus palabras, y bendiga todo lo que estamos haciendo, Señor. Amén. Amado Dios, por misericordia, Señor, le damos gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, amén. El escritor del libro de los Hebreos, ¿cierto?, cuenta esta historia, ¿cierto?, en la palabra del Señor.
Y como título dice, el reposo del pueblo de Dios. Y comienza diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y él habla, ¿cierto? Y dice, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me provocaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije simplemente, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Habla el escritor, ¿cierto? Y después habla Dios al decir todo lo que el pueblo del Señor pasó en el desierto, ¿cierto? Cuando tentaron a Dios en aquel lugar, ¿cierto? En el desierto, como muchas veces disgustaron a Dios en la soberbia, en la ira, en levantarse en contra de Dios, ¿cierto? Y hablar en contra de Dios, en contra de Moisés. Y Dios al final, ¿cierto? Se disgustó con ellos. Y lo dice aquí en la palabra, dice, cuando les dice, no endurezcáis vuestro corazón, como en el día de la provocación, cuando lo provocaron en el desierto, ¿cierto? En aquel día, cuando vuestros padres, dice, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años él estuvo con ellos, ¿cierto? Bendiciendo al pueblo de Israel después que lo sacó de Egipto, ¿cierto? Y ellos así, con todo lo que Dios pudo hacer con ellos, ¿cierto? Día y noche, bendiciendo a ese pueblo. Aún habían corazones endurecidos, aún habían hombres que se levantaban en contra de Dios, hablando de Dios y en contra de Moisés, y hablando, ¿cierto?, en contra de todo lo que Moisés hacía, ¿cierto? Y eso le disgustaba a Dios, por eso dice que lo provocaron a ira, ¿cierto?, a Dios. Y esos 40 años el hombre no maduró, no creció, ¿cierto? Y a causa de lo cual me disgusté en contra de esa generación que él sacó de Egipto, ¿cierto? Y dije, simplemente andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. O sea, él dice en su palabra que más adelante, ¿cierto? Dice que aquellos hombres de esa generación cayeron en el desierto y fueron muertos en el desierto, año tras año fueron muriendo, y no pasó esa generación a ver la tierra prometida. Por su desobediencia, por todo lo que ellos hicieron, ¿cierto?, en contra de nuestro Dios. Y esta historia, ¿cierto?, comienza cuando, en el libro de Números, ¿cierto?, cuando ya Dios había pasado, ¿cierto?, muchas situaciones con el pueblo de Israel. Una de las situaciones en el libro de Números, capítulo 12, que María y Aarón habían murmurado en contra de Moisés. Todas las cosas las iba guardando Dios, ¿cierto? Cuando mandó a los espías para que vieran cómo estaba la tierra prometida, cómo era, ¿cierto? Mandó 12 espías, ¿cierto?, los cuales eran príncipes, donde destacaron, ¿cierto?, Josué y Caleb, ¿cierto? Y donde muchos hablamos de Josué y Caleb, ¿cierto?, que fueron hombres que bendijo Dios porque ellos fueron los que creyeron a todo lo que Dios les mandó como príncipes del pueblo de Israel. Pero comienza diciendo en Números, capítulo 14, versículo 20, dice, Jehová castiga a Israel por su desobediencia. Entonces Jehová dijo, yo lo he permitido, dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Aquí hay una conversación de Dios con Moisés, para que Moisés oraba por el pueblo y antecedía con el pueblo para que Dios no pusiera la mano sobre el pueblo. Y le dice Dios, entonces Jehová dijo a Moisés, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, a lo que Moisés decía. ¿Me entiendes? Porque él siempre fue un hombre que se puso ante el pueblo para que Dios no cortara al pueblo, para que Dios no pusiera la mano sobre el pueblo. Mas tan ciertamente, dice Dios, como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces. O sea, no era la primera vez que el pueblo se levantaba en contra de Dios, no era la primera vez que el pueblo volvía atrás, ¿cierto?,
y rechazaba lo de Dios. Dios cuenta las veces que nosotros nos caemos, cuenta las veces que nosotros nos apartamos, cuenta las veces que nosotros rechazamos, cuenta las veces que uno vuelve atrás. No se le olvida, Dios no es un olvidadizo en ese sentido. Y se lo recuerda al pueblo de Israel y se lo dice a Moisés en esta conversación. Le dice, me han tentado ya 10 veces ellos. 10 veces me han sacado, ¿cierto?, en ira, en rabia, porque no han hecho lo que yo les he dicho. Dice, y no han oído mi voz, que es lo principal. Porque Dios en su mandato dice a este pueblo, si oyerais hoy mi voz, les dice a ellos. ¿Me entienden? Y el pueblo ha hecho oídos sordos, ¿cierto?, a la voz de Dios. Y han endurecido su corazón, como decía recién la palabra en hebreo, ¿cierto?, que endurecieron el corazón. Y dice, no verán la tierra al cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá, dice. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, y ahí hay una bendición, ¿cierto?, que no solamente de Josué, sino que Josué y Caleb, que son los dos que obedecieron, ¿cierto?, y ellos fueron en pos de Dios, ¿cierto?, y obedecieron a todo lo que Dios les mandó. Pero los otros 10 hombres, ¿cierto?, que fueron con ellos, que eran también los espías, no obedecieron. Y el pago de la desobediencia es esta. A lo mejor muchos pasamos por alto esto, pero es importante que usted lo sepa, que cuando estos hombres fueron, ¿cierto?, los que rechazaron la bendición de Dios de ir a la tierra prometida y tomarla, fueron los 10 espías, los 10 príncipes de cada tribu de Israel, y solamente Josué y Caleb fueron los que recibieron la bendición porque ellos creyeron y fueron en pos de Dios. Y aquí lo dice. En el capítulo 14 y el versículo 36 dice esto, mire. Muerte de los 10 espías malvados. Así los trata Dios a ellos, por no haber creído y no haber aceptado lo que Dios les mandó. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, junto a Josué y Caleb, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, descreditando aquel país. Quiere decir que cuando ellos fueron, ¿cierto?, a reconocer la tierra prometida, volvieron, Josué y Caleb hablaron de la tierra que era grande, que había grandes cosas para comer, que había en abundancia, todo, pero había gigantes y había muchos hombres en aquel lugar, pero como Dios le había prometido a ellos que ellos iban a tomar esa tierra y la iban a poseer. Pero otros hombres no creyeron en eso, sino que miraron, ¿cierto?, a los gigantes, que había mucha gente, que iban a ser derrotados, y no creyeron y no tuvieron fe en lo que Dios les decía a ellos. Recién hablábamos, ¿cierto?, en el libro de los Hebreos, que a ellos les faltó fe. Les faltó tener la fe que hoy día nosotros tenemos. ¿Amén? Y dice, murmuraron contra toda esta congregación, descreditando al país. Dice, y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plagas delante de Jehová. De esa manera los castigó Dios y murieron de esa forma. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y a lo mejor nunca hablamos de esta situación, nunca hablamos de que Dios, así como es Dios de vida, Dios también es el que corta la vida. Y aquí, por no haber creído, por haber ido también a la tierra, vieron la tierra prometida, la reconocieron todo, pero no aceptaron, ¿cierto?, ir en pos de Dios, sino que fueron en contra de Dios, murmurando en contra de Dios y haciendo todas las cosas en contra del Señor. Y de esa generación, ¿cierto?, en la cual Dios dice que no se agradó, ¿cierto?, y que fue quedando en el desierto y que fue muriendo, ¿cierto?, porque no halló Dios gracia sobre ellos, porque desobedecieron. Y una vez más, ¿cierto?, murmuraron en contra de Dios. Así, este pueblo de Israel, ¿cierto?, fue quedando en el camino y murió toda esa generación, solamente quedaron ellos. Quedaron Moisés, Aarón y María, ¿cierto?, hasta casi el final, hasta casi llegar al cruzar a la tierra prometida, pero ellos también quedaron en el camino, también murieron en esa generación. ¿Por qué Dios habla de esta situación? Porque muchos son los que empiezan, ¿cierto?, en un pueblo y van quedando en el camino. Y van quedando en el camino porque Dios pone
reglas, Dios pone pruebas. Dios nos prueba como pueblo a nosotros, como hijos del Señor. Pero muchos quieren que solamente Dios les bendiga como dice Dios, como decía Dios delante, cuando me necesitan, me llaman, cuando están enfermos, me llaman, cuando pasa algo grave, me llaman y yo voy, dice el Señor. Pero cuando están bendecidos, cuando tienen en abundancia, cuando están bien, no se acuerdan de Dios. No se acuerdan de Dios. Entonces dejan a Dios de lado, ¿cierto? Y lo que cuesta servir a Dios, lo que cuesta levantar un altar para el Señor, lo que cuesta hoy día, amén, en los tiempos que estamos viviendo, amén, de poder nosotros servir y buscar a Dios. Amén. Como decía Dios, a lo mejor llegaba a la casa del Señor, ¿cierto? Una vez a la semana, y ahí todos contentos llegamos, ¿cierto? Y por misericordia Dios se manifiesta. Pero Dios quiere que nosotros, que se manifieste Dios en los cultos que se van a hacer en las casas, amén, en los hogares, el día miércoles, el día viernes, el día domingo. Que nosotros somos la iglesia, que nosotros tenemos que preocuparnos de levantar un altar para Dios. Y como somos la iglesia, se tiene que sentir la presencia del Señor en aquel lugar. Aleluya. Porque hay una promesa que donde hubieran 2 o 3 congregados, en medio estaría Dios. Y de eso Dios quiere ser que se agrade Dios de lo que nosotros podamos hacer en obediencia. Porque hemos sido desobedientes, porque hemos dejado de hacer culto, porque hemos dejado la oración, porque hemos dejado el ayuno, porque hemos dejado que entren muchas cosas carnales a nuestros hogares y no dejamos entrar a Dios. Y de eso se apena Dios, ¿cierto? En nuestras vidas y en nuestros hogares se apena Dios de nosotros. Que aún Él, siendo nosotros infieles, ¿cierto? Él permanece fiel a todas las promesas que ha hecho y todo lo que ha cumplido Dios con nosotros. Aleluya. No le damos el tiempo a Dios. Le quitamos el tiempo, porque hemos visto, ¿cierto?, que de tanto que uno ha llorado, ¿cierto?, decir, ojalá que abran la iglesia para poder llegar, y hemos visto, ¿cierto?, en los varones, en las dorcas, en la iglesia, que muchos han quedado en el camino y que muchos que dijeron y lloraron, hoy día no están haciendo culto, hoy día no llegaron a la iglesia. Solamente fue emocionalismo, solamente fue decir y expresar unas palabras locamente, ¿cierto?, pero no llegaron a la iglesia. No llegaron, siendo que Dios abrió la iglesia para que pudiéramos llegar, para poder Él recibir a todos aquellos que estaban llorando, aquellos que decían, ojalá que se abra la iglesia para poder yo llegar, pero no llegaron. Y si llegaron a mirar, ¿cierto?, a observar, llegaron un rato y se fueron. Y así hoy día están, ¿cierto?, tristes, están apartados del Señor, como dijo Dios, quedaron muchos en el camino y así fue. También a nosotros nos tocó, ¿cierto?, así como muchas iglesias, de que quedaran hermanos en el camino. Triste porque hemos trabajado arduamente para que nadie quedara en el camino, pero así tuvo que ser. ¿Por qué? Porque muchos han endurecido el corazón. Aleluya. Porque muchos han endurecido el corazón, porque aquí lo dice. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y así ha sido, que este tiempo que se está viviendo, en los tiempos difíciles, dice el Señor que muchos endurecerán el corazón y han vuelto atrás, ¿cierto?, en este caminar. Por eso Dios ha hablado a través de esta palabra, ¿cierto?, en el libro de los Hebreos, de lo que pasó el pueblo de Israel y por qué Dios tuvo que cortarlo, ¿cierto? Amén. Porque Dios no es un Dios malo, es Dios justo. Pero el pueblo lo provocó en ira, ¿cierto?, muchas veces a Dios, muchas veces lo tentó. Muchas veces le dijo que sí y después lo rechazó. Y así como hoy día también está siendo así. Muchos dicen, no, Señor, si yo voy a la iglesia. Y no hay tiempo para ir a la iglesia. No hay tiempo. Hay tiempo para salir, para divertirse, para trabajar. Tiempo para esto, pero no hay tiempo para Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Para que Dios sea el primero, el segundo y el tercero en nuestra vida y en nuestro corazón. Que nosotros podamos ocupar este tiempo, ¿cierto?, en lo que Dios nos ha dado, que es poder buscarle. Amén. Y si nosotros le buscamos, le hallamos. Amén. Como dice el Señor. Que Dios les bendiga. Esta ha sido la palabra Amén. Del Señor. Que espero en el Señor que muchos de sus hijos la puedan oír, escuchar, ¿cierto? Y que poder poner por obra lo que Dios nos está permitiendo este día, de que nosotros hayamos vuelto atrás, ¿cierto? Lo que se está viviendo en el país y en el mundo, pero que podamos buscar en nuestros hogares a Dios. Amén. Que podamos levantar nuestros altares, ¿cierto? Y hacer culto. Y en la promesa que Dios nos ha hecho, de que donde hubiere uno o dos
¿cierto? Congregado, ahí estará Él. Que podamos obedecer en este tiempo, ¿cierto? De lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido. Que Dios les bendiga grandemente. Esta ha sido la palabra y que Dios les guarde. Y me despido glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.